continuamos conversando con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, con estas perspectivas que ya nos estuviste comentando en el bloque anterior, entiendo que se podría esperar una segunda mitad del año todavía con crecimiento económico, pero probablemente con números globales un poco más moderados que los primeros meses de este año 2024. Serían estos sectores, el terciario y el de la manufactura, los que estarían mostrando tal vez resultados más positivos, pero los demás sectores estarían teniendo una dinámica mucho más moderada. ¿Es ese el panorama o qué podríamos esperar en esta segunda mitad del año? Sí, justamente, o sea, lo que vemos es eso, que estos sectores, digamos, tanto de manufactura como de servicios, ¿verdad? Continúan, digamos, bastante dinámicos. Y esto un poco con los indicadores adelantados que estábamos teniendo del indicador mensual de actividad económica, del estimador cifra de negocios, como que nos dan una idea de que el segundo trimestre, ¿verdad? A partir de los datos de cuentas nacionales trimestrales, también podrían ser bastante positivos. Pero sí, digamos, un segundo semestre podría ser algún tipo de moderación, ¿verdad? Que nos conduciría, digamos, estos niveles de crecimiento en torno a 4,5% hacia niveles, digamos, que van en línea con la proyección que estamos haciendo del 3,8%. Y básicamente estos sectores serían el caso también de las construcciones. Recordemos que esperábamos un crecimiento de 4,7% para ese sector. Lo que veríamos hacia adelante es una convergencia, digamos, hacia este nivel de 3%, un poco teniendo en cuenta la ejecución de las obras, tanto públicas como privadas, digamos, a su ritmo principalmente que estamos viendo en estos primeros meses del año. Y por el otro lado también lo de las binacionales, que tenemos también un pronóstico de generación un poco menor, digamos, a la que habíamos previsto en el mes de junio, ¿verdad? Entonces, un poco sería eso, sectores bastante dinámicos en sectores, digamos, secundario y terciario, principalmente en el secundario por el lado de la manufactura, y sectores, digamos, menos dinámicos en términos de construcción y electricidad y agua, principalmente contemplando la proyección anterior, ¿verdad? Donde habíamos previsto un crecimiento un poco mayor al que estamos viendo hoy en el caso de las construcciones y una retracción ya en el sector de electricidad y agua, principalmente por el tema de menor generación de energía eléctrica. Un poco esas son las dinámicas, digamos, que estamos esperando hacia adelante, Eduardo. Miguel, ¿y qué podemos esperar en torno a la inflación? El Banco Central del Paraguay mantuvo el cálculo para el cierre del año 2024 sin variaciones, ¿verdad? ¿Qué te parece que podemos esperar para los próximos meses? ¿Están notando que esa fuerte presión, sobre todo de frutas y verduras, seguiría cediendo o hay algún tipo de alicaída en esa dinámica? ¿Cómo están viendo eso, Miguel? Sí, yo creo un poco la proyección la mantuvimos en 4%, un poco ahora se entiende mejor respecto a la revisión que hacíamos en el periodo anterior cuando la inflación total estaba subiendo, pero habíamos mencionado que veíamos como algo transitorio lo que estaba ocurriendo en el tema de frutas y verduras. Y también gran parte de esa reversión se basaba en el hecho de que se permita, digamos, la libre importación, digamos, de estos rubros, principalmente por los altos precios que estábamos viendo y por una escasez de ofertas justamente que había llevado a precios bastante altos, digamos, de ciertos rubros. O sea, en la medida que podamos mantener, digamos, una mayor oferta, se habla, digamos, de una producción nacional bastante importante, lo que lo que vemos nomás es que mirando los precios al nivel del consumidor, no estamos viendo esa mayor oferta. Lo que se mencionaba anteriormente es que algunos precios están nuevamente subiendo y por lo tanto yo creo que lo que garantizaría, digamos, una reversión hacia precios, digamos, mucho más accesibles, digamos, para los hogares, es nuevamente tener abierto el canal de las importaciones para poder complementar esa producción con estas importaciones y poder satisfacer la demanda que, como mencionaba anteriormente, hay una escasez de oferta, hay un exceso de demanda y por lo tanto la única forma, digamos,
de poder eliminar esa presión es a través de las importaciones. Un poco, como mencionaba, o sea, lo que estamos viendo en los datos de junio es un poco lo que anticipábamos ya en el informe anterior y esto, digamos, esperamos que continúe, pero para lo cual es importante mantener el canal de importaciones abierto. Después, en general, los otros precios de la canasta han crecido, digamos, incluso por debajo del 4% en este periodo, si lo miramos en términos interanuales. Y ahí me estoy refiriendo a la inflación subyacente, que es la que excluye las frutas y verduras, por debajo del 4%. La inflación núcleo también, que es una inflación más de tendencia, ¿verdad? Que elimina los efectos de productos volátiles, digamos, sobre el índice, que también está por debajo del 4%, o el indicador, digamos, que excluye alimentos y energía, que también está por debajo del 4%. O sea, en general, todas las medidas de tendencia todavía están por debajo del 4%, y hacia adelante, justamente por eso en la proyección vemos que el cierre para el año sería del 4% y manteniéndose en el 2025 en torno también a ese valor, ¿verdad? Y como siempre mencionamos, o sea, en ausencia de nuevos choques que puedan afectar la inflación, dada la incertidumbre, ¿verdad? Y muchas de las cosas que vimos en los últimos años respecto, digamos, a factores que afectan al nivel de precios, ¿verdad? Entre ellos estos conflictos, digamos, geopolíticos, digamos, que principalmente afectan precios de commodities, entre ellos precios del petróleo. Miguel, ¿y qué ven en torno a los precios de los combustibles? Se tuvo una tendencia alcista bastante pronunciada, recordamos, en años anteriores y esto posteriormente fue cediendo, pero de a poco en esta nueva normalidad se van teniendo también eventuales rumores o presiones de ajustes de precios. ¿Cómo están viendo esa dinámica? Esa es una de las incertidumbres que ustedes tienen en torno a lo que sería esta proyección inflacionaria, o esto está incluido dentro de estas proyecciones del Banco Central. Digamos que es cierto margen, digamos, de ajuste están contemplados. Lo que entendemos también es que estos conflictos, digamos, se han reducido, digamos, recientemente respecto a lo que fue, digamos, el nivel, digamos, de esta situación bélica, digamos, en el informe anterior. En ese sentido, si bien hemos visto cierta volatilidad en los precios del petróleo, hay una tendencia, digamos, a mantención, a mantenerse, incluso a reducirse levemente, pero como bien mencionamos, digamos, en el informe de política monetaria, en la parte, digamos, de riesgos, continúan latentes, ¿verdad? Entonces, siempre es un riesgo hacia adelante, principalmente por el lado de los aumentos, ¿verdad? Respecto a los demás precios de commodity, principalmente agrícolas, lo que se ha visto es que han aumentado inicialmente como consecuencia de factores climáticos que han afectado a países, digamos, que son importantes productores, el caso de Brasil, soja, Rusia, trigo. Pero también recientemente hemos visto nuevamente algún tipo de estabilización, por lo tanto también, ¿verdad? Por ese lado no vemos, o el riesgo, digamos, se ha atenuado respecto al informe anterior. Incluso de repente los sesgos para estos commodities son más bien a la baja que al alza, ¿verdad? Y un poco eso también se refleja en los resultados que había mencionado respecto a la inflación en alimentos, que se han atenuado recientemente, incluso en el caso de los combustibles, se dieron pequeñas bajas, ¿verdad? Si bien se anuncian nuevos ajustes, como mencionaba, ajustes, digamos, dentro de parámetros normales, están contemplados en la proyección que tenemos. De hecho, como había mencionado anteriormente, también las inflaciones de tendencia están todavía, digamos, por debajo del 4%, y el hecho de que consideremos un cierre, digamos, a final de año en torno a 4, un poco da cuenta de lo que se espera en términos, digamos, de crecimiento de los precios para los siguientes meses. Miguel, te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis, esperamos contar siempre con tu participación aquí en Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo. Siempre un placer el poder participar de tu programa. Un gusto.